políticos, históricos, psicológicos, sociológicos, epistemológicos, religiosos, geográficos, temporales también. Entonces, es importante señalar que este primer nivel, que se denomina general de aproximación y ubicación del fenómeno, nos permite también conocer el tipo de persona con el currículo. Hay un segundo nivel que se denomina identificación y descripción del objeto de estudio del campo del currículo. En este punto, nosotros identificamos tres componentes esenciales. Primero, el origen, de dónde viene la palabra currículo, que ya lo veíamos la semana pasada y que, si mal no recuerdo, incluso creo que Sandra hizo referencia que decía que ella no lo había escuchado antes o que al menos les, si no me equivoco, creo que Sandra fue la que mencionó ese concepto. Entonces, en este mismo sentido, se identifica que efectivamente el currículo en términos de la etimología, es decir, del significado del concepto, se refiere a la carrera, al camino recorrido. Y es por eso que una vez se dice, mire, aquí yo traigo mi currículo, significa aquí yo traigo escrita y sistematizada la experiencia que yo tengo en determinada área. Yo recuerdo que la semana pasada, cuando estuvimos conversando sobre la evaluación inicial, habían varios de ustedes, por ejemplo, que participan o han participado en organizaciones musicales, ¿cierto? Como mariachi, las comparsas, conjuntos folclóricos, y que muchos de ustedes decían, yo estuve en un grupo, en una organización, y ahora participo en otra organización. Bueno, eso es parte de lo que se denomina el currículo, porque tiene que ver con la trayectoria del ámbito del currículo educacional. Ahora, por supuesto, cada uno de ustedes tiene una trayectoria con distintas actividades, distintas iniciativas. Eso también uno podría decir, mire, sí, eso es parte de lo que podría denominarse currículo, porque es un camino que ustedes han recorrido con distintas organizaciones. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la interpretación de la música en los instrumentos. Entonces, mire, yo sé tocar instrumento 1, después aprendí el 2, después aprendí el 3. Eso también es parte de lo que uno podría denominar currículo. Por eso, identificación y descripción del objeto de estudio del campo del currículo, está el origen, donde ya hemos hablado de la etimología, está la evolución, que vamos a hacer un trabajo la próxima semana sobre lo que significa la evolución, y muy importante está el objeto de estudio, que me voy a referir a él dentro de un momento por la relevancia que tiene. A continuación, se identifica un tercer nivel, que se llama sentidos y aporte de la teoría curricular. En este punto, se coherente y ordenado de ideas, de planteamiento, que significan el fenómeno del currículum y las problemáticas y los desafíos que hay para las decisiones en la formación de las personas, la formación formal me refiero. Entonces, desde ahí, desde el campo de las teorías curriculares, hay distintas teorías que se pueden agrupar bajo distintos criterios. Están las teorías racionales, que son, yo diría, las reconceptualistas, que son las grandes agrupaciones de cómo uno organiza las distintas teorías. Ahora, es bien importante que ustedes conozcan, para evitar confusión, que se produce una agrupación dependiendo de la mirada paradigmática que uno utilice. Por llamarle de alguna manera, porque no es que uno utilice el paradigma, porque uno está en una mirada paradigmática. Entonces, por eso digo que uno utilice es son como de cosas que uno usa y que puede usar en un momento u otro. No, los paradigmas son muy importantes porque nos ayudan a entender y a conceptualizar el fenómeno de estudio desde una determinada base o plataforma. Entonces, desde ahí es que, dependiendo de la mirada paradigmática, son los criterios de agrupación de las distintas teorías. Eso es bien importante. Y por último, está el cuarto nivel, que es la constitución actual del campo del currículo, grandes agrupaciones de paradigmas. El paradigma técnico,
práctico crítico, y al crítico le agregamos también la mirada postcrítica, que la vamos a estudiar de manera detallada en la sesión del día de hoy, a partir del trabajo que ustedes van a hacer. Entonces, es bien importante de que la concepción de currículum o la conceptualización va a depender siempre de la mirada paradigmática en la que se esté, y desde ahí se elabora. Yo quiero connotar que para efecto de este curso vamos a entender el currículo como una construcción social, ¿cierto? A partir de lo que dice una autora australiana, Shirley Grundy, en una obra que ustedes han leído, me imagino ya, para el trabajo del día de hoy, y señalar que el objeto de estudio del currículum es la formación de la persona a través que se dan en el marco del contexto escolar y los procesos de la selección y la transmisión del saber cultural que se considera relevante y valioso de ser transmitido a las nuevas generaciones. En otras palabras, entonces, para que no olviden, el objeto de estudio del currículo tiene que ver con los procesos de formación en el ámbito formal, escolar, por supuesto, es muy importante, de la formación profesional, por ejemplo, cuando hablamos ya de... Y por supuesto, los criterios, los procesos, las intenciones de cómo se selecciona el saber cultural y el propósito de cómo se transmite ese saber que se considera valioso, porque en el fondo lo que se está haciendo es dar continuidad al proyecto de sociedad que se tiene en ese momento. Entonces, por eso, finalmente, el currículo es un objeto de estudio, en mi opinión, muy relevante, profesor. Ahora, un profesor de música, una profesora de música, sin lugar a duda, debe tener formación en lo que significa el currículo, porque la acción pedagógica se inscribe, ¿cierto?, en un marco de definición curricular, ya sea definición formal, desde un punto de vista del currículum oficial, pero también de otras definiciones, como el currículum implícito, oculto, nulo, que son elementos constitutivos del quehacer. Entonces, es por eso que es muy importante reiterar el concepto de lo que significa el objeto de estudio. Es la formación humana, ¿cierto?, que tienen las personas para dar continuidad al proyecto de sociedad que un grupo humano organizado se da a sí mismo respecto de ciertos propósitos, tradiciones, cultura, entre otros elementos. Y en este contexto, la aproximación en términos de una construcción social y también el objeto de estudio que lo hemos ya referenciado. Entonces, yo quiero destacar esta idea con la finalidad que ustedes la apunten, por favor, no en un sentido literal, porque para eso hay un documento que ya dispusimos, que está en la plataforma, sino en el sentido de tenerlo presente y de que reflexionen de un punto de vista de la problematización del ejercicio de la profesión de profesora, de profesor, qué significa que el currículo constituya una construcción social. Eso es clave, porque es a partir de estos elementos definitorios de lo que significa el curso es que vamos a desarrollar todas las actividades, temáticas y trabajos que desarrollaremos durante este semestre. Y segundo, pero reiterar esta idea, el objeto de estudio. Es muy importante porque cuando uno identifica el objeto de estudio, en este caso de un campo, que es el currículo educacional, nos permite comprender cuáles son las finalidades, cuáles son los métodos de estudio para generar conocimiento en esta área y el sentido de incluir esta temática o esta gran temática en la formación de una profesora, de un profesor, en este caso, de música. Aquí está la idea de naturaleza del currículo. Yo quiero destacar que este es un concepto tremendamente relevante, es crucial, porque aquí se devela en esta idea, en la naturaleza del currículo,
lo que se señala en la diapositiva anterior cuando decimos que el currículo es una construcción social que obedece a un conjunto de relaciones de poderes que están fuera y dentro de la escuela. La escuela en un sentido de constructo, no el establecimiento físico ni el terreno, sino se refiere como constructo. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque el libro que yo les di a leer, que además es un capítulo, el capítulo inicial del texto de Documentos de Identidades, una introducción a las teorías del currículo, del autor Tomás Tadeu da Silva, él plantea esta cuestión de la naturaleza del currículo y yo quisiera que lo estudiáramos ahora porque ayuda a enmarcar y a desarrollar el trabajo que viene a continuación. Entonces, solicito alguna voluntaria, algún voluntario que pueda dar lectura al primer párrafo, por favor. Sandra, por favor. Bueno, ¿me escucho bien? Sí, muy bien. Con voz de profesora, Sandra. Bueno, Claro. em, idea de naturaleza del currículo. La cuestión central que sirve de plano de fondo para cualquier teoría del currículo es la de saber qué conocimiento debe ser enseñado. En una forma más sintética, la cuestión central es ¿qué? Para responder a esa pregunta, las diferentes teorías pueden recurrir a discusiones sobre la naturaleza humana, sobre la naturaleza del aprendizaje o sobre la naturaleza del conocimiento, de la cultura y de la sociedad. Las teorías se diferencian inclusive por el distinto énfasis que le dan a esos elementos. En fin, tienen que volver a la cuestión básica. ¿Qué es lo que las personas deben saber? ¿Qué conocimiento o saber es considerado importante, válido o esencial para merecer ser considerado parte del currículo? Ya, hasta ahí, por favor. Me voy a referir a este primer párrafo que Sandra nos ha leído. Efectivamente, la cuestión central en la naturaleza del currículo responde a esa pregunta, el qué enseñar. El qué enseñar uno lo puede responder de distintas perspectivas. Por ejemplo, si lo respondemos desde la perspectiva del currículum formal, uno dice, bueno, están las bases curriculares, donde está, de un punto de vista legal, ¿cierto? Y válidamente aceptado por la sociedad, que ese es el contenido, el saber que debe ser enseñado, o ese es el contenido que las personas deben saber. Entonces, desde ahí, uno debe tener en cuenta lo siguiente, que hay distintas teorías curriculares. Ya les conté que las teorías pueden agruparse dependiendo de la mirada paradigmática en donde uno esté puesto como profesor, como profesora, que la institución, incluso la definición a nivel nacional, por ejemplo. Entonces, desde esta idea base, que hay distintas teorías curriculares, y las teorías curriculares lo que hacen es responder a la cuestión de qué saber debe ser enseñado, para eso hay distintos criterios. Uno de esos criterios, como lo ha leído Sandra, es sobre la discusión sobre la naturaleza humana. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano en Chile en el año 2021? Entonces uno dice, oye, ¿y esa naturaleza cambia? Si es que existe una naturaleza del ser humano. Porque si uno va, por ejemplo, al currículo de nuestro país, por ejemplo, a mediados de la década del 50, ¿cierto? Hacia 1955, 1960, 65, uno dice, mire, ¿cuál es la naturaleza del ser humano en ese periodo histórico de Chile? Y además es un periodo relativamente reciente. Bueno, ¿cuál es la naturaleza del ser humano en los albores de la independencia nacional? Entonces, esa cuestión resulta un criterio muy relevante para definir qué es lo que se debe enseñar, es un criterio que las personas y los profesores no podemos tener fuera de nuestro análisis. Lo mismo, uno dice, ¿cuál es la naturaleza del aprendizaje? El aprendizaje se entiende. Ejemplo, voy a dar una definición de un punto de vista de la racionalidad conductual del aprendizaje. Si decimos que el aprendizaje es la modificación de la conducta aprendida, si es así, claro, uno entenderá que los contenidos, los saberes que se van a disponer en ese currículo dan cuenta de esa comprensión del aprendizaje.
Lo mismo si uno dice, mire, ¿cuál es el sentido, la naturaleza del conocimiento? ¿Cómo se genera este conocimiento? A partir de responder esa pregunta, uno dice, bueno, estos serán los contenidos, los saberes que hay que incluir en el currículo. Por eso esos son criterios fundamentales que permiten comprender y responder la pregunta que leyó Sandra: ¿qué es lo que las personas deben saber? O ¿qué conocimientos o saberes se consideran importantes, válidos, esencial para merecer considerados parte del currículo? Entonces, ahí hay un elemento clave. Voy a hacer un paréntesis aquí para que tomen nota de lo siguiente. La palabra currículum es la expresión latina que ya hemos señalado su origen epistemológico. Estamos desarrollando la concepción pedagógica y curricular del término, que tiene que ver con cómo las personas son formadas y los criterios y los procesos que se utilizan para identificar el saber que se considera valioso de ser transmitido a las nuevas generaciones. Entonces, es bien importante hacer esa distinción. Y la palabra currículo, que es la que aparece al final del primer párrafo, es una suerte de castellanización de la expresión latina curriculum. Entonces, hacen referencia a lo mismo. Y ahora, si hablamos en plural, se habla de la currícula, es decir, cuando hay varios tipos o varios currículos refiriéndose en un análisis o en una conversación. Entonces, voy a solicitar a continuación que la estudiante Les Gajardo lea el párrafo 2, por favor. Ok. La pregunta ¿qué? A su vez nos revela que las teorías del currículo están involucradas explícita o implícitamente, perdón, tengo que mover las casillas de las cámaras, o implícitamente en desarrollar criterios de selección que justifiquen la respuesta que dará esa pregunta. El currículo es siempre el resultado de una selección, de un universo más amplio de conocimientos y saberes que se selecciona aquella parte que va a constituir precisamente el currículo. Las teorías del currículo, habiendo decidido qué conocimientos deben ser seleccionadas, buscan justificar por qué esos conocimientos y no otros deben ser seleccionados. Ya, detente ahí, Les, porque te veo muy emocionada con la lectura. Entonces, no sé, tú eres muy emocionada, Les, muy emocionada, pero eso es muy bueno. La pregunta que, como dice, nos revela las teorías que están involucradas. Cuando uno estudia un currículo y uno comienza a estudiar qué conocimientos están dentro del currículo, uno dice, bueno, aquí hay determinadas teorías curriculares que están involucradas. Aquí hay una concepción de aprendizaje, hay una concepción de ser humano, hay una concepción de sociedad, hay elementos políticos, geográficos, culturales, religiosos, étnicos, entre otros, que configuran el currículo. Pero luego de eso, la teoría justifica por qué puso esos conocimientos y dejó otros. Por eso finalmente el currículo siempre constituye un espacio de disputa de poder, porque aquello que se formaliza en el currículo es el resultado de una discusión y de una relación de poder de distintas fuerzas que muchas veces están fuera de la escuela y no necesariamente dentro de la discusión de un consejo de profesores, por ejemplo, cuando hablamos desde la perspectiva formal del currículo. Entonces, es muy importante considerar que una vez que se responde la pregunta ¿qué? Y hace que se responde a través de indicar una serie de saberes, contenidos, desempeños que se espera que las personas logren durante el proceso de la formación escolar, en ese mismo acto viene un paso 2 que dice, bueno, ¿por qué esos conocimientos y no otros? ¿Por qué se enseña este contenido y no se enseña otro contenido? Y ahí es donde viene el sentido de la justificación del saber que se considera valioso. Y todo ello, por supuesto, es parte de la idea central que estamos discutiendo, que es la naturaleza del currículo. Entonces, voy a solicitar a Ignacio, por favor, que dé lectura al tercer párrafo, hasta un punto en que yo le voy a indicar, hasta el punto que dice se consideran ideal, porque a partir de eso le voy a solicitar a otra persona. Ignacio, por favor. En las teorías del currículo, la pregunta ¿qué? Nunca está separada de otra importante pregunta. ¿Cómo deben ser las personas? O mejor, ¿qué es lo que ellos y ellas deberán ser? Al final, un currículo
busca precisamente modificar a las personas que van a seguir este currículo. En verdad, de alguna forma, esa pregunta precede a la pregunta ¿qué?, en la medida en que las teorías del currículo deducen el tipo de conocimientos considerado importante, justamente a partir de descripciones sobre el tipo de persona que se consideran ideal. Ya, hasta ahí Ignacio, por favor. Efectivamente, como Ignacio bien lo ha leído, hay un elemento clave aquí. Cuando uno dice, ¿qué es lo que hay que enseñar en un currículo? Esa pregunta tiene una pregunta base, o una pregunta cero, por llamarlo de algún modo. Esa pregunta inicial tiene que ver con qué es lo que las personas deben ser. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, decidimos formar una sociedad obediente a las normativas, a las leyes, a las autoridades políticas, sociales, militares, religiosas, a la autoridad paterna, a la autoridad familiar, bueno, si nosotros queremos formar esas personas, estamos respondiendo a qué es lo que ellas y ellas deben ser. En función de esa pregunta base son los contenidos que se incorporan y se definen en el currículum. Es por eso que la pregunta ¿qué? Tiene una pregunta anterior. ¿Qué es lo que ellas y ellos deben ser? Entonces, esa pregunta, cuando uno la responde la pregunta ¿qué enseñar? ¿Qué contenidos, qué saberes son los que hay que incluir en el currículo para que el currículo efectivamente materialice su propósito, que es formar a las personas en el ámbito, ¿cierto?, de la formación escolar, desde la formación de la educación inicial hasta, ¿cierto?, el término de la educación media. Solicito entonces a continuación que Constanza, por favor, dé lectura desde la pregunta ¿cuál es el tipo de ser humano? Constanza, ¿tú puedes leer, por favor? Tiene un problema de micrófono, Constanza. Ya. No. Vamos a pedirle a otra persona, Constanza, para avanzar. Solicitamos a Rocío, por favor, entonces, que dé continuidad a la lectura de donde quedó Ignacio. Rocío, ¿tú puedes leer? Ya. Vamos a solicitar a otra persona entonces. A Patricio Lobos, por favor, que dé continuidad a la lectura desde el punto donde quedó Ignacio. ¿Se escucha, profe? Sí, Patricio, por favor. Ya, porque parece que estaba leyendo también la Rocío, pero no sé, No, no la no, no, escuchaba. no, no la escuchamos a Rocío. Ya. Eh, ¿Cuál es el tipo de ser humano deseable para un determinado tipo de sociedad? ¿Será la persona racional e ilustrada del ideal humanista de educación? ¿Será la optimizadora y competitiva de los actuales modelos neoliberales de educación? ¿Será la ceñida a los ideales de ciudadanía del moderno Estado-nación? ¿Será la desconfiada y crítica de las composiciones sociales existentes preconizada en las teorías educacionales críticas? A cada uno de estos modelos de ser humano corresponderá un tipo de conocimiento, un tipo de currículo. Bien. Entonces, en lo que acaba de leer Patricio, efectivamente se detecta la idea central que el tipo de ser humano y el tipo de sociedad que se busca responde a un determinado tipo de currículo, a un determinado tipo de saber. Entonces, si nosotros queremos construir una sociedad en donde los estudiantes sean autónomos, se posicionen de una perspectiva de la crítica social y de la transformación, ¿cierto?, del mundo, los contenidos tendrán que ser congruentes para que se logre ese fin. No es posible incluir
el clásico conocimiento enciclopédico y pretender que con ese conocimiento los estudiantes logren una posición crítica respecto, por ejemplo, de una mirada social respecto del Estado. No sería posible. Es por eso que las personas se construyen y se forman a partir de las definiciones curriculares que se toman en las distintas instancias. Es por eso que es muy importante comprender que el tipo de sociedad y el tipo de persona que un grupo de personas organizada en un Estado, en una nación, en la categoría que corresponda, define los saberes que se consideran valiosos, porque en esa definición está lo que se quiere formar. Es por eso que finalmente a cada tipo de pregunta o a cada tipo de sociedad corresponde un determinado tipo de currículum. En este sentido, hay una serie de categorías curriculares que aparecen en el texto. Por ejemplo, las teorías tradicionales se ocupan de esos conceptos. Las teorías críticas se ocupan de otros conceptos. Y las teorías postcríticas se ocupan de otros conceptos. Entonces, es muy importante que ustedes logren identificar en el análisis del currículo, que es una tarea que vamos a hacer más adelante, cuáles son las categorías que están presentes en el currículum oficial, por ejemplo. ¿Cuáles son las categorías que están presentes en un proyecto educativo institucional de una escuela? Entonces, si en un proyecto educativo institucional nosotros encontramos fuerte presencia de elementos de enseñanza, aprendizaje, más metodología, el planeamiento, los objetivos, la eficacia, la eficiencia, los resultados educativos, claro, esa escuela está en la perspectiva tradicional de la formación. Ahora, pero si encontramos otros elementos, por ejemplo, una escuela que tiene fuertemente un desarrollo en el ámbito de lo que significa la cultura o la interculturalidad, los elementos de sexualidad, de formación en género, por ejemplo. Y bueno, dice, mire, aquí nosotros encontramos elementos de las teorías postcríticas, porque lo que se busca es formar otro tipo de personas, porque se apuesta a otro tipo de sociedad. Es por eso que las palabras o los significantes que constituyen el currículo, ejemplo, el proyecto educativo institucional de una escuela, las declaraciones de visión y misión de una organización escolar, nos dan cuenta del tipo de racionalidad, del tipo de teoría que están presentes en esa escuela. Por eso no da lo mismo que una escuela tenga un foco en la enseñanza, en el aprendizaje, que una escuela tenga el foco, por ejemplo, en el reconocimiento de las diversidades sexuales. Ahí uno dice, mire, aquí hay dos escuelas distintas porque hay dos sociedades distintas. Entonces, para que ustedes agudicen su mirada y tengan una posición muy reflexiva, muy analítica respecto de cómo llega a ustedes el currículo de una escuela, el proyecto educativo institucional, el proyecto curricular de la escuela, entre otros instrumentos y documentos que de algún modo van dándole formalidad y oficialidad a las definiciones curriculares de nivel nacional. Entonces, es muy importante esa cuestión, porque ahí uno dice, mira, aquí estamos en presencia de teorías A, de B, y eso tiene que estar siempre, siempre, de algún modo, en tensión con nuestras propias definiciones como profesor, como profesora. Quiero señalar lo siguiente: hay diversas concepciones de currículo, que lo vamos a estudiar en otra clase, pero quiero introducir este tema. La concepción restringida se preocupa de los elementos formales del currículo. Planes, programas de estudio, mallas curriculares, planificaciones, entre otros. La concepción amplia incorpora elementos de metodología, de evaluación, de algún modo las relaciones que se dan entre las personas dentro del sistema escolar. Y la concepción extendida incorpora elementos de economía, de sociedad, de política, de cultura, de historia, de geografía, entre otros elementos, Entonces, el currículo, en la medida que es restringido, tiende a ubicarse en teorías tradicionales. La concepción extendida del currículo tiende a ubicarse en teorías críticas y postcríticas. Ahí hay una conexión que ustedes tendrán que hacer. Yo solamente estoy dando los elementos
reflexivos y analíticos para que ustedes puedan hacer el ejercicio, ¿cierto?, que estamos desarrollando. Bien, a continuación quiero compartirles el trabajo que vamos a desarrollar en la sesión de hoy. Yo solicité la semana pasada la constitución de los grupos de trabajo integrados por 5 personas, porque vamos a desarrollar un trabajo en equipo. No se olviden que hay una competencia del perfil de egreso que se llama trabajo en equipo y que para desarrollarla, sin lugar a dudas, se requiere el trabajo y la interacción con otras personas. Este es un trabajo que consiste, a partir de la lectura que ustedes han hecho de los 2 textos que ya hemos hecho referencia, lograr responder los criterios del 1 al 5. Y del criterio 6 al 10 tiene que ver con el trabajo en equipo. Entonces, para eso ya hay una consigna de trabajo que está organizada en la plataforma, y yo la voy a compartir a continuación con la finalidad de explicarles cómo tendrán que hacer el trabajo y entregar las orientaciones precisas para evitar cualquier tipo de confusión. El trabajo, como bien lo señalé, la lectura las dimos la semana pasada. Este trabajo se entrega en el día de hoy, al finalizar el día, por supuesto. Ahí está la habilidad que se requiere desarrollar por parte de ustedes. Y la consigna consiste en que, a partir de la lectura de los capítulos de los textos que ya hemos referenciado, sean capaces de elaborar un informe escrito, siguiendo la estructura que ahí se señala, con el uso de la norma APA, por supuesto, para efecto de la cita y la bibliografía, y adicionalmente se indican los criterios de evaluación. Es importante mencionar que el informe se hace en este mismo archivo se hace. Entonces ahí ustedes ponen el informe y por supuesto la bibliografía correspondiente, porque pueden adicionar otros textos, que sin lugar a dudas sería muy bueno, y al final están el instrumento para evaluar. Entonces, solicito, por ejemplo, en el caso del grupo 1, que vamos a formar dentro de un momento, en donde está en amarillo va el nombre de la persona. Entonces voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que Marlene trabaja con Sandra, Constanza, Pablo y Ignacio. Es una suposición, por supuesto. Entonces, Sandra, Constanza, Pablo y Ignacio van a evaluar a Marlene. Entonces, ustedes 4 se ponen de acuerdo respecto del desempeño de Marlene del criterio 6, donde dice, cumples con las tareas asignadas, además su trabajo orienta y facilita al resto de los miembros del equipo. Entonces, el puntaje máximo es 4. Entonces, si, por ejemplo, Marlene cumple ese criterio en el nivel máximo, bueno, tiene 4 puntos. Ahora, si ustedes dicen, no, en realidad Sandra cumple las tareas, pero no siempre se orienta a que nuestro trabajo sea más fácil. ¿Por qué se distrae? ¿Por qué de repente, no sé, se pone un poco distraída en las cosas? Bueno, tendrá menos puntos. Y del mismo modo después, Marlene, Constanza, Sandra y Pablo van a evaluar a Ignacio. Por eso es la coevaluación para regular el trabajo en equipo. Entonces es muy importante que ustedes lean los criterios antes de empezar a hacer el trabajo, para que todos entiendan, consensúen el significado de los criterios, y no sea que al momento de aplicar la pauta alguien diga, ah, no, pero que yo no lo entendí de esa forma, yo lo entendí de esta otra forma. Entonces, aquí estoy dando pautas y criterios claros de cómo realizar el trabajo en equipo. Entonces, el trabajo en equipo, uno de sus rasgos más distintivos es que se comparte el propósito de realización. Voy a explicar esto. Vamos a suponer que las mismas personas involucradas, Marlene, Constanza, Sandra, Ignacio y Pablo, los 4 primeros estudiantes dicen, oye, no, a mí me interesa que hagamos un trabajo porque me interesa aprender. Yo quiero aprender esto del currículo, que lo veo muy importante, va a ser profesor. Y vamos a suponer que Pablo, es una suposición solamente Pablo dice, no, yo en realidad prefiero hacer el trabajo, aprobar nomás. Lo importante es aprobar porque no estoy para otra cosa. Entonces ahí hay una diferencia de propósito. Hay 4 personas que dicen, oye, a nosotros nos interesa aprender, entonces si nos interesa aprender, uno dispone recursos, tiempos, trabajo, todo para aprender. Ahora, cuando uno dice, no, mire, a mí me interesa aprobar este curso, o me interesa aprobar esta evaluación en particular, claro, se disponen acciones que solo permiten aprobar, no necesariamente aprender. Entonces, por eso el trabajo en equipo no es una tarea tan fácil, porque significa que las personas tienen que tomar conocimiento, que uno de los elementos centrales es consensuar el propósito de lo que se va a hacer.
No el objetivo, que el objetivo es comprender, analizar, ya, eso es parte de las competencias que logran. Pero el propósito es una cuestión que debe ser discutido. Y es por eso que de repente uno dice, oye, ¿sabéis que yo con esta persona no puedo trabajar en equipo? Porque tenemos propósitos distintos. Podemos ser amigos, podemos ser compadres, comadres, pololo, todo lo que ustedes quieran. Pero a veces cuesta compartir los propósitos de trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, como ustedes tienen que aprender en su formación inicial el trabajo en equipo, yo estoy explicitando estos elementos iniciales, que daremos, por supuesto, más elementos teóricos y prácticos durante el desarrollo del curso, con la finalidad de que ustedes, cuando termine este curso, lleguen a un nivel de trabajo en equipo que tiene que estar, por supuesto, acorde a un nivel de desarrollo de competencia de un quinto semestre. Entonces, por eso, a mí me parece muy relevante el poder compartir con ustedes estos antecedentes, porque facilita de gran manera el trabajo que ustedes tienen que realizar. Bien, entonces necesito que las personas me indiquen los nombres de ustedes, porque tenemos que organizar los grupos de trabajo. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Si no me equivoco, dijo que este trabajo era para hoy día mismo. Claro. Es que yo, o sea, tengo algo que decir al respecto. Sí, No sé por supuesto, puede decirlo. si estarán como más personas de acuerdo conmigo, pero personalmente creo que, bueno, leí los textos, los encontré primero de lectura como igual no tan sencilla, como difíciles igual, o sea, hay que tener tiempo para comprenderlo y por lo tanto la reflexión que generan estos textos es bien profunda. Y yo considero que para tener un grupo de 5 personas, poder reflexionar, consensuar y redactar, solo hoy día, considerando que algunas personas terminamos la jornada más o menos como entre 4 y un cuarto para las 6, creo que el tiempo igual no es tan realista acorde a las herramientas que tenemos cada persona. Por lo menos por mí y por algunos compañeros y amigos que ubico de acá. Entonces no sé si estaría la opción tal vez de extender un poco el plazo, tal vez un día o dos, o no sé, y no sé qué piensan las otras personas al respecto, pero yo los textos los encontré súper intensos y para todo el trabajo que presentó igual es harto tiempo y la jornada hoy día se hace recorta igual para muchos de nosotros. Eso. Ya. Cuento... Bien, Sandra, agradezco tu planteamiento y me voy a referir a él, y hay que buscar una solución consensuada, que en eso yo tengo la mejor disposición para que busquemos una buena solución. Antes de buscar la solución, que se las voy a proponer en un momento, quiero decir dos cuestiones. Primero, y esto, por favor, no lo tomen de otra forma, sino solamente como lo voy a señalar, porque no es una reprimenda, no es un llamado a atención ni nada, es simplemente dejar constancia de un hecho. La documentación la dimos a leer la semana pasada, y es muy bueno que tú y otras personas, me imagino todo el mundo la leyó, y es por eso que llegan a la conclusión, cuando yo presento la consigna, me dice, mire, el tiempo no es suficiente, porque nos dimos cuenta leyendo los textos que no es una cuestión simplemente de leer para comprender, es una cosa que va más allá de la comprensión literal, porque tiene que ver con una comprensión en contexto de lo que significa la lectura en el curso. Eso, muy bien. Segundo, la dinámica de este curso es como la que yo señalé la vez anterior, que se dan los textos con anticipación, ¿cierto? Porque me recuerdo que eh, alguien me lo pidió, fue, si no me equivoco, Magdalena pidió si podíamos nosotros tener más tiempo en los textos y todo. Yo le dije que sí, que eso no había problema, porque es muy bueno que uno tenga siempre anticipadamente los textos. Y fue lo que yo comprometí, que les iba a informar con anticipación las consignas, para que ustedes se fueran introduciendo en ellas. Y tercero, quiero señalar que este curso es como de la universidad, es decir, implica desafíos y tareas y análisis que, por supuesto, ustedes estando en quinto semestre son capaces de hacerlo. Obvio que eso tiene que ir acompañado de condiciones. Ejemplo, tener el tiempo, la manera de juntarse, lo que ya ha descrito Sandra, que por supuesto yo lo comparto plenamente. Bien, entonces, como si bien es cierto, la entrega del trabajo fue anunciada la semana pasada para la fecha de hoy, es una fecha que es de público conocimiento, entonces yo no la puedo llegar y cambiar, porque ya ustedes están en conocimiento, ni ustedes tampoco pueden llegar y decir, no, mire, si el trabajo lo entregamos la otra semana, no, porque está informado para esta semana. Entonces, tenemos que llegar a un consenso y a un acuerdo de modificar la fecha. Entonces, yo quiero consultar si hay acuerdo en ampliar la fecha, porque podríamos ampliar esta fecha, por ejemplo,
hasta la semana que viene, por ejemplo, hasta el otro martes, que es el martes 13, sí, martes 13, sí, martes 13. Entonces, consulto si hay acuerdo sobre eso. Por mi parte, sí. También por la mía. También estaría Ya. de acuerdo en eso, profesor. También, totalmente de acuerdo, profe. Sí, profe. De acuerdo. ¿Hay alguien que se oponga? Porque si ese se opone, lo entrega hoy día, pues no le vamos a joder la vida al resto. Pues. No, pues claro, si alguien me dice, no, yo quiero entregarlo hoy día porque no sé, porque lo entrega hoy día. No va a poner problema a esas personas, pero no vamos a meter a nadie en problemas y los demás lo entregarán el martes. Entonces, consulto, ¿hay alguien que se oponga a la medida? Bien, parece que no hay nadie, entonces, Ignacio. Más que nada para definir como en los términos, estamos ampliando el plazo, pero de igual manera no es como absoluto entregarlo el martes, ¿cierto? Sino que puede ser, No, pues si tú lo quieres entregar el domingo, lo subes el domingo a la plataforma. o sea, va a depender completamente como de los grupos, de cómo trabajan. Claro, sí. Pero el Claro. plazo vence el martes. Eso significa, eso significa que después, si alguien no lo sube a la plataforma, no tiene posibilidad, salvo que esté enfermo, una situación familiar especial, sí, eso se atiende sin ningún inconveniente, porque no podemos desconocer eso. Pero claro, si alguien lo quiere entregar hoy día o mañana, no hay inconveniente. Bien, grupo 1 entonces, el grupo 1 va a ser Sandra. Sandra, tú no te creas la dueña del grupo, por favor. En ningún No, caso. Magdalena tenía algo que preguntar, profe. Ya que pregunte mientras tanto. Profe, una pregunta, ¿esta modalidad de trabajo va a ser toda la semana? Sí. O sea, ¿sería constantemente el martes, o sea, como ir entregando el martes siguiente el trabajo? ¿O Sí, este plazo es claro. solo para esta semana? No, en general Magdalena está puesto de ese modo, con la intención que ustedes pueden organizarse. La mayoría de los trabajos se inician aquí en la clase, por eso la importancia de asistir a la clase. Las personas se organizan, yo doy las lecturas con anticipación, de acuerdo a lo que tú solicitaste la vez anterior, y sobre eso se da un plazo de desarrollo del trabajo y se sube a la plataforma. Ya, perfecto. Porque yo no hago así como trabajo sorpresa, así como saquen una hoja y escriban tal, no, porque las personas tienen que estar informadas de que van a ser evaluadas, pues ya el sentido de la evaluación para ser profesor, para ser profesora, entonces se informa todo a tiempo. En ese sentido yo respeto mucho los tiempos de ustedes y las otras actividades que tienen asociadas en su clase, en su carga académica. Ok. Ya, Así es. entonces Sandra, tú me contarás con quién vas a trabajar. Sí, con el grupo 1 es de Antonia Araya, Ignacio Figueroa. Espera un momentito que estoy buscando a Ignacio. Ya. Ya, aquí está, Ignacio, ¿ya? Ailín Pino Déjame buscar a la Ailín, ¿ya? ¿Y? y la No, ahí Amanda están los cinco. Leighton. Amanda Leighton, déjame que... ¿dónde está? Sí, Ay, pues la Amanda. ahí somos Está jugando a la 5. escondida la Amanda, ya. ¿Están listos ustedes? Vamos Sí. con el grupo 2. ¿Quién va a ser el grupo 2? Un nombre del grupo 2. Profe, nosotros, Ya, Pamela, dame... Leslie Gajardo. Leslie, espérame un minutito que estoy buscando. La Les, no te olvides, no le cambies el nombre, por favor. Verdad, perdón, Les. Sí, Tengo pues. Te perdono, Pame. Ya, ¿quién más? Araceli Lucero. Ya, espérame que aquí tengo que... Ya, es que no sé qué hice, pues. Ya, Araceli Lucero, muy bien. Christopher Holguín Christopher, ya. y Patricio Lobos. Patricio Lobos, muy bien. Pero Pamela, Pamela parece que no te puse, ¿sí? Pamela Flores, bien. Bien, el grupo 3.
Sí, profe. Yo lo... ¿Sí? Sí, que no veo quién me habla. Matías Sepúlveda. Ya, pero un momentito, Matías, Sí, sí. que para poner tu nombre. Ya, Matías, dime las personas. Claro, mi grupo está integrado con Pablo Campos, Déjame buscar a Pablo, ¿ya? Marcela Armijo, ¿Ya? Pablo Muñoz Pablo Muñoz, ¿ya? y Constanza Prado. Constanza, te encontré. Y tú, pues, y tú. Ahí Ya, está, ya. bien. Ya, y el grupo siguiente, ¿Nosotros, profe? nombre, Felipe Magdalena. Norambuena, Espera, Magdalena espera, Winter, espera, Magdalena. ya. Magdalena, ya. Que te estoy poniendo tu nombre como nombre de grupo, a eso me refiero, ya. Felipe, Ya. Felipe Norambuena, Marlene, Rocío y Lucas, me imagino. sí, Marlene Duarte, Rocío Zambrano, y nos faltaba uno, pero si Lucas se quiere integrar con nosotros. Sí, que no tiene muchas opciones porque ahí están los 5. Ya. Bueno, si él no tiene ningún inconveniente, Acepten las invitaciones, por favor.